Buenas tardes a profesoras y compañeros. El día de hoy vamos a seguir con la última presentación de la jornada de conversatorios. Vamos a exponer nuestro proceso ABP que aborda el tema del desarrollo psicomotor infantil y en particular abordamos la problemática del rezago en el desarrollo psicomotor en niñas menores de 5 años, producto del contexto de pandemia, con un abordaje desde el enfoque familiar. Los integrantes de este grupo serían Camila Cuña, Vicente Fernández, Ariel Guzmán, Martina Villar y quien les habla, Gonzalo Monroy, y justamente yo voy a ser el moderador de esta instancia. Entonces, dentro de esta presentación se abordarán tres factores importantes: el rezago, el contexto de pandemia y cómo es que influye dentro de este el contexto familiar. La presentación se dividirá en introducción, luego expondremos las fases y finalmente daremos un resumen con las reflexiones respectivas. Entonces, comenzando con la introducción, ¿qué es el rezago? Primero vamos a definir un poco el concepto. Más que nada, el rezago refiere a una carencia en habilidades respecto a una edad de un niño en específico. Y el retraso, a diferencia de este, sería algo así como una suma de estas carencias, una suma de los rezagos a lo largo de diferentes edades, en especial las edades anteriores. Identificar el rezago y el retraso es fundamental, ya que ante esto, ante la detección de estos trastornos, podemos determinar algunas intervenciones, como se realiza en APS, por ejemplo, la derivación a sala de estimulación, para evitar trastornos posteriores que sean dañinos para el futuro adulto. ¿Cómo se evalúa el rezago? Tenemos alrededor de muchas escalas, pero las que son utilizadas en mayor cantidad en APS sería la escala de evaluación del desarrollo psicomotor y el test del desarrollo psicomotor, respectivamente EEDP y TEPS. Ambas escalas tienen diferentes intervalos de edades para los que se realizan y diferentes edades de aplicación en relación al tiempo de control se daría a los 8 y 18 meses y justamente está dentro de las edades de 0 y 24 meses que se realizarían mayormente. El TEPS estaría desde los 5 de los 2 a los 5 años y la aplicación sería a los 3 años. Abajo vemos una guía del EEDP y un kit que es necesario para la realización de las evaluaciones. Tanto el EDP como el TEPSI son aplicados por enfermeros y enfermeras en APS y dentro de las evaluaciones no hay puntos intermedios, por lo tanto el niño tendría o no tendría cierta habilidad respecto a cierto mes. Esta evaluación del EDP se hace junto con el control de salud y cada mes se abordan 5 ítems. Estos 5 ítems se asocian a cada área y cada uno de estos vale alrededor de 6 puntos. Entonces, se coloca desde una edad basal del infante y se realizan pruebas hacia atrás y hacia adelante para determinar un puntaje, y ese puntaje nos va a dar finalmente un resultado que se realizará a partir de una razón, y estos resultados pueden clasificarse en cuatro: normal, normal con riesgo, normal con rezago, en riesgo y en retraso. Además de estas escalas, también está el Ages and Stages Questionnaire, que sería el ASQ, que serviría para revisar o pesquisar el desarrollo psicomotor desde los padres. También está la otra escala que se llama el PETS, que sería lo mismo, solamente con una diferente metodología. Ahora pasaremos a hablar sobre la fase 1. Bueno, para comenzar con los antecedentes históricos del problema, nos basamos harto en la encuesta CAS en 2017, donde nos comenta que el 5,7% de los hogares en Chile, al menos uno de los integrantes de esta familia, tienen rezago. También nos comenta distintos factores de riesgo, como la responsabilidad materna, la anulación de castigo, la escolaridad del padre y la madre, el sexo, el estatus socioeconómico y el tiempo de lactancia del infante, que al final afectan en el desarrollo psicomotor del infante. Y también dentro de esta misma encuesta nos llamó la atención que la asistencia de niñas entre 0 a 5 años a diferentes dependencias administrativas era de un 51,2%, y la mayor razón para esta como falta de asistencia es que hay distintas familias que tienen la como facilidad para tener a alguien en la casa que cuida a sus niños y así no mandarlos a la sala cuna o jardín donde al final hay un menor desarrollo.
También encontramos importante mencionar un estudio de ASQ y de EDP que se realizó en la Universidad Católica, donde la ASQ pesquisó una prevalencia en una alteración del desarrollo psicomotor del 12,73% y el EDP de un 9,8%. Dentro de los datos epidemiológicos que se tienen como evidencia del problema, algo que nos llamó mucho la atención es que en la pandemia por COVID-19, un 99, o sea, 94% de los estudiantes quedaron sin asistir a clases debido al cierre de las escuelas. En esta siguiente imagen se puede ver una imagen de un mapa donde se grafican los lugares donde hubo más cierre de escuelas por el COVID. Este tiene de fecha el 30 de septiembre del 2021, por lo que es bien actualizado. Y a su derecha están los datos de la situación en Chile, que hasta el momento estamos en una situación de parcialmente abiertos y que nos comenta que hay 5 millones de estudiantes que se han visto afectados por este cierre de las escuelas. Y si vamos un poquito más abajo, se puede ver que en el área de preprimaria, o sea, hasta los 5 años, hay aproximadamente 620.000 alumnos que se han visto afectados por este cierre de las escuelas por la pandemia. Por otra parte, la última encuesta nacional de salud, que es del año 2017, dio cuenta de que hubo una disminución con respecto al retraso en relación con el periodo anterior, que es como el año 2006. ¿Siento? Como se ve en la imagen, en amarillo está el retraso, en azul el rezago y en verde están como los niños normales. Las primeras dos barritas se hace una comparación entre el 2006 y el 2016-17, donde se ve que aumenta un poco el rezago y disminuye el retraso. Ahora bien, si nos vamos, por ejemplo, a la edad de 3 años a 4 años, que son las penúltimas, se ve como una significativa disminución del retraso, lo que da cuenta de que las políticas públicas que se implementaron en esa década fueron buenas. Siempre. Bueno, para continuar con los determinantes sociales presentes en el problema, lo dividimos en tres, y el primero sería el contexto familiar, donde hay distintos puntos que afectan al desarrollo del niño. Podría ser el nivel de escolaridad del infante, la anulación del castigo, el tiempo de lactancia materna, la responsabilidad de los padres, tomando también en consideración los estilos de vida y hábitos, y el nivel de escolaridad de los padres. Y es importante mencionar que en cuanto al estilo de vida y hábitos, estos se pueden haber visto afectados por la pandemia, ya que hay hartas familias que pre-pandemia llevaban a su hijo al jardín, a la sala cuna, tal vez a juntarse con otros niños, a jugar al parque, a la plaza, donde estos desarrollaban distintas habilidades, no solamente escolares, sino de comunicación, imaginación. También hay que sumarle a todo esto de la pandemia y los hábitos y estilos de vida, el uso de pantallas y de tecnologías, porque lo más probable es que se ha visto muy aumentado durante la pandemia el uso de pantallas en los niños más pequeños, y eso al final genera un retraso en su desarrollo psicomotor. También es importante considerar el estrato socioeconómico al que pertenezcan las familias, ya que la gente más pobre está asociado a que tiene un aumento en la probabilidad de que sus hijos o hijas tengan rezago. Por otra parte, el sistema de salud yo creo que queda como claro que se ha visto afectado por la pandemia. Esto se ve ejemplificado en este tema que estamos hablando, en que hubo una disminución en la asistencia a los controles de un 51%, que son las dos del DAIS. En cuanto a las políticas públicas y o programas vigentes que abordar, se cayó, ¿cierto? Ya. Voy a seguir. Encontramos que hoy en día hay una limitación con respecto a que no es integral cómo se está llevando a cabo el proceso estos 2 años, ya que se perdió mucho. Como decía, una disminución de un problema es 51%, una limitación en la mirada integral compartida que se intenta una disminución en la asistencia a los controles vitales, lo cual ya nos da cuenta de que la evaluación de los niños ya no es integral, porque finalmente esto es todo un proceso, como voy a hablar con Chile Crece Contigo, donde muchas prestaciones y programas se envuelven en una red para darle como lo mejor a los niños y las familias dependiendo de qué es lo que en verdad necesitan. Pero esto se parte con el primer control con el control que se hace a los 8 meses, pero si esto no se hace ya deja de ser integral. Ya. Ahora voy a hablar mejor de Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo forma parte del sistema de protección social. Fue creado por ahí del 2009 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es una red, como decía, de muchos programas y prestaciones que está coordinado, supervisado y evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y dentro de él participan diferentes organismos como el Ministerio de Salud,
que se encarga, por ejemplo, en esto del control vital, que está enmarcado en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial de los niños, que está financiado por el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo. Por otra parte, también está el Ministerio de Educación, que se encarga de las políticas educacionales, y por otra parte está la Junji y la Fundación Integra, que se encarga del acceso a sala cuna y jardines en caso de una vulnerabilidad que presenten las familias. Como dice así, ahí acceso garantizado en situaciones de vulnerabilidad o prestaciones. Y por último, el objetivo específico número 4 del Programa Nacional de Salud del 2013 habla del ciclo vital. En este caso a nosotros nos interesa el tema de salud infantil y se propuso en este objetivo como meta específica disminuir el rezago hacia el 2023 a un 15%. Pero debido a la pandemia no se ha podido como hacer otro muestreo para ver cómo fue el año 2020 y 2021. Así que ahí está como una pequeña incertidumbre. Siento. Ahora mi compañera Camila va a hablar de la segunda fase. Bueno, ahora pasando a la segunda fase, en la parte de lo que se conoce el problema, encontramos que existen distintas intervenciones previas realizadas para combatir el rezago, como PIE y Chile Crece Contigo, pero hay una falta de intervención en las familias que no han asistido a las consultas Chile Crece Contigo, que abordarían aproximadamente un alrededor de 50% de familias. Además, encontramos que había múltiples factores de riesgo actuales que pueden potenciar la problemática y que los determinantes siempre están presentes en el problema. Por otro lado, la falta de interacción entre pares es súper importante, ya que hasta los 2 años es un periodo súper crítico para su desarrollo social, de interaccionar, y así generar un buen desarrollo psicomotor. Y con esto también los juegos son importantes para que las niñas expresen sus sentimientos, se entretengan, se diviertan y así aprendan a resolver conflictos. Ahora pasando a lo que se desconoce el problema, se desconoce el impacto en el rezago infantil por la pandemia, incluyendo temas de salud mental, relaciones sociales y estimulación. También se desconoce el avance en políticas públicas en Chile y respuestas frente al impacto que genera el desarrollo psicomotor post-pandemia y las consecuencias que pueden haber en los estudios posteriores, ya que se va a desconocer aproximadamente un 50% de las familias que no asistieron a los controles de ciclo vital y por lo tanto los estudios no abordarían al total de la población o a lo esperado según estudios anteriores. Bueno, y ahora pasaremos con mi compañero Ariel, que va a hablar de la tercera fase. Ya, pasando a lo que es la tercera fase, a partir de lo que no conocemos y lo que conocemos del problema, hemos estado a la creación de una pregunta de conocimiento y un objetivo de aprendizaje para abordar estos temas. La pregunta de conocimiento que nosotros establecimos fue cómo la pandemia ha influido en el rezago infantil dentro del contexto familiar en niñas menores de 5 años. Tenemos que tener como influir, no como generalmente negativo, no igualarlo con empeorar. Y tener un objetivo de aprendizaje, la cual es identificar los efectos de la pandemia en el rezago infantil dentro del contexto familiar en niños menores de 5 años de la población chilena durante el periodo 2020-2021. Las acciones propuestas para enfrentar teórica y metodológicamente la indagación y o profundización de la situación problema fue principalmente la búsqueda de bibliografía y fuentes de datos presentes en el país. Siento, por favor. Ya, entonces, como también parte de la tercera fase, tendríamos la parte de la recuperación de información para cubrir el objetivo de aprendizaje, la cual, mediante, como ya dije, búsqueda bibliográfica y fuentes de datos, ya sea del país y también fuera del país, si encontramos, primero partíamos con una frase que está en el programa de Naciones Unidas, Naciones Unidas para el Desarrollo, que más o menos define cómo es en sí, cómo influye los padres y sus familiares con respecto en el desarrollo de los niños. La cual dice, las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos y actitudes y modo de ser que el niño va asimilando desde que nace. En cierto modo, estas intervenciones por parte de los padres y relaciones que presentan ellos con sus hijos van a influir en lo que es en el desarrollo psicomotor. Como dice el segundo párrafo, las decisiones familiares, como ya dije anteriormente, el contexto de salud y contexto económico como
ya viéndolo de una visión mucho más global, como fue la pandemia del COVID-19 del 2020, son factores importantes para el desarrollo psicoportuario del niño. Ya como anteriormente dijeron mis compañeros, como anteriormente me dijeron los compañeros, ya se vio una disminución del 51% de la asistencia de los controles de ciclo vital. Voy a presentar problemas de autoestima a futuro, como es baja de autoestima, depresión, etcétera. Y también casos de sobrepeso y obesidad debido a como dije, a la baja actividad física, la cual entre Chile es uno de los países que tiene mayores índices de obesidad y sobrepeso. Y para profundizar un poquito sobre lo que ya hemos investigado, la pregunta de investigación sería, ¿qué medidas o cambios se deberían establecer para manejar los efectos a futuro, esto se refiere, de la baja asistencia a los controles del ciclo vital? El programa Chile Crece Contigo, bueno, todas las instancias que estaba describiendo mi compañero, la fase 1, que permiten la estimulación del niño de una manera integral y evitar así alejarse del rezago o retraso infantil. Esto es importante porque principalmente estaríamos evitando patologías, trastornos, daños a futuro que terminaría disminuyendo la eficacia de la sociedad justamente en un futuro. Además, es fundamental que se concreten los controles, ya que uno de los factores que vimos era la baja de los controles de Chile Crece Contigo, y eso derivaba en nuestra pregunta de conocimiento, que era cómo había afectado realmente, que es una incógnita dentro de los que se desconoce que aún no podemos saldar. También dentro de la introducción es importante la diferenciación entre retraso y rezago, haciendo hincapié en que los resultados del ENS del 2017 hacían esta distinción en torno a la gravedad y además entre la transición que existía entre rezago y retraso, bidireccionalmente. Dentro de la primera fase destacamos el contexto familiar y el contexto de pandemia como factores fundamentales en la problemática, siendo el contexto familiar el ambiente propicio para poder ejercer un buen desarrollo psicomotor, y el contexto de pandemia como justamente lo que determina a la familia, el contexto familiar y lo que determina el entorno donde se desenvuelve el infante. Dentro de la segunda fase destacamos también que se conocen las intervenciones y políticas públicas y se conoce cómo es que han sido afectadas indirectamente por la pandemia, pero lo que se desconoce es el impacto real, la magnitud del impacto eh, y cómo este afecta en el rezago en Chile. Esto es porque ya es muy temprano y todavía no se ha saldado justamente lo que mencionaba de las deficiencias de los controles que han existido en la transición 2019-2020. Y dentro de la tercera fase destacaríamos algo en particular que sería principalmente el aislamiento y todas esas características de la pandemia que producirían alteraciones en las diferentes áreas temáticas que tiene el desarrollo psicomotor, que podríamos representarlas según se representan en las diferentes escalas o evaluaciones expuestas. Entonces, ahora pasaríamos a las reflexiones individuales. Ya, como reflexión individual, descubrí que gracias al trabajo pude, o sea, la importancia de los seguimientos por detrás de los programas de salud y también las consultas de la APS. Además, la metodología que se usa para resolver los problemas o estudiarlos, que definitivamente me ayudarán en un futuro. Ya, por mi parte encontré que la metodología que se nos entregó para hacer el trabajo fue súper buena, súper eficaz. Y yo personalmente considero que el día de mañana, si tengo que volver a como cuestionarme otra temática distinta, la voy a usar. Y por otro lado, con relación a la problemática que investigamos nosotros, encuentro que igual es como fuerte ver que, y como volver a tomar conciencia de que el COVID no solamente pega a la persona que tiene el virus, sino que también pega en múltiples niveles de la vida de todas las personas. Por ejemplo, no sé, yo el año pasado creo que tenía que ir al oculista y por temas de pandemia tampoco fui. Así que eso. Bueno, para mí, en cuanto al tema presentado, lo que más me quedó es la importancia de la necesidad de implementación de nuevas políticas públicas o nuevas estrategias con las que ya hay, que ayuden a conllevar el rezago que se ha visto amplificado por efecto de la pandemia, y también sumarle la importancia de una coordinación entre las distintas áreas que influyen en el desarrollo del niño. Y también, por otro lado, encuentro que el proceso de la ABP nos entregó distintas herramientas que pueden
servir para identificar un problema dentro de la comunidad, cómo sacar la información necesaria para poder desarrollarlo y poder conllevarlo, y lo cual es esencial para nuestro futuro como profesionales. Como reflexión individual, yo creo que es necesario e importante evaluar los programas y políticas públicas en momentos de crisis o emergencia eh, importantes, como fue la pandemia del COVID-19, 2020, la cual, como ya anteriormente dijimos, una disminución bastante alta en los controles, y eso, además de que es perjudicial al momento de ver si hay problemas si hay retraso, rezago en el cerebro psicomotor, también va a haber con un fuerte impacto con lo que son la salud de los niños. Una detección temprana de cáncer o de algún tipo de enfermedad eh, es importante para esto, y disminución de estos controles. También es importante cómo vamos a ver esto de futuro, cómo las políticas, qué medidas van a optar para solucionar o manejar estos problemas que pueden venir al futuro. Bueno, finalmente me gustaría dar la última reflexión, que básicamente yo creo que el proceso ABP es un proceso que te ayuda a pensar metodológicamente lo que estás haciendo, cómo es que estás viendo los problemas y cómo es que en la realidad, en nuestro contexto, en Chile, se interviene para solucionar los problemas. No se van a solucionar los problemas solos, van a requerir una intervención. Y ante esto, como podemos ver dentro de lo que se desconoce, hay fricciones y hay diferentes muros para que no nos permiten seguir con las mismas soluciones. Tenemos que adaptarnos y eso es muy necesario, y por lo tanto se necesita realizar investigación, se necesita realizar diferentes acciones para poder tener la información requerida para modificar las intervenciones y que sean mucho más eficientes, eficaces para solucionar los problemas que están en boga el día de hoy. Finalizando con las reflexiones individuales, ahora le decimos muchas gracias por su atención y nos gustaría tener desde ya el espacio para las preguntas, el espacio para conversación, considerando que por favor levanten la mano y que, no, que todas las opiniones, las que se haya, cualquier crítica, va a ser bien recibida y ojalá podamos tener un espacio muy fructífero para todos nosotros. Ahora, ¿a alguien le gustaría intervenir? Chat. Vicente, levantaste la mano. Bueno, no sé si puedo hacer esto, pero que serán como las contingencias que se tienen para cualquier cosa que pase. Por ejemplo, cuál sería la contingencia si mañana se fuera internet en todo Chile? ¿Cachai? Yo creo que muy poca gente se esperaba como que la pandemia causara esto. Quizás yo, por ejemplo, cuando salió las noticias de que en China estaba pasando lo que estaba pasando, no imaginaba que iba a pasarnos lo mismo o iba a ser tan brígido, por así decirlo de modo coloquial. Pero eso, me encuentro que sería bueno como revisar las contingencias para, no sé si decir catástrofes, pero algo así. Bueno, en realidad el rezago en sí es una catástrofe. Existe multidimensionalmente muchas maneras de visualizarlo. Ahora lo visualizamos un poco desde el enfoque familiar y con un abordaje ya eh, dentro de las habilidades neurológicas. Pero también se podría ver el rezago o algunos otros problemas desde la niñez con otro enfoque. Por ejemplo, enfoque más físico, biológico, cómo ha afectado la pandemia, que ya ha sido estudiado sobre, por ejemplo, la alimentación del niño o, bueno, algunas otras aristas que se pueden sacar desde ahí. Profesora Valeria. Sí, buenas tardes, chicos. Bueno, tengo algunas interrogantes que a lo mejor me podrían ustedes aclarar y de esa manera entender también. ¿De qué manera llegaron a este tema? ¿En qué momento surge, cierto, como una iniciativa de investigación? ¿Fue a través de alguna experiencia personal, a través de otra asignatura? ¿De dónde surge el interés investigativo por este tema? Ariel. Sí, esta nació con
con las clases que tuvimos de desarrollo psicomotor en ICM2, junto con abordar ciertos temas que ya hemos abordado anteriormente, como fue ¿cómo era? La salud mental en la comunidad LGBT. Entonces queríamos profundizar en este mismo contexto, pero en el tema de desarrollo psicomotor, principalmente combinando eh, contenidos y materias que ya hemos revisado con aprendizaje que ya vimos en la intervención con la comunidad. No, sí. ¿Algún otro compañero quiere complementarme? Más que nada, igual lo que se refiere a la Ariel es la idea general, lo principal. Las clases ICM2 nos mostraron esta temática y expusieron esta problemática desde no tanto así como algo formal o como que se ha estudiado, pero sí o sí, indagando un poco más, se puede llegar a la respuesta de que existen esta problemática y es muy prevalente, porque finalmente es una de las acciones que tiene el Ministerio de Salud y de manera interseccional, y es algo que terminaría afectando gravemente la, como mencioné, la eficiencia futura del país. Sí, mira, para poder ir como profundizando y dándoles un poco esta posibilidad de que dicha propuesta de investigación pueda formularse o reformularse en base a otras aristas. Estaba pensando, por ejemplo, en que ustedes parten de un supuesto o de una hipótesis más bien, ¿cierto? Porque cuando señalan que faltan lo que falta o lo que se desconoce, justamente se desconocen datos referentes a el impacto, a, a la incidencia, ¿cierto?, de casos de rezago que podamos tener producto de la pandemia. Esa información se supone que no la tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ustedes en su problema plantean que el rezago producto de la pandemia, ustedes están haciendo una hipótesis allí de que la pandemia va generando ciertas dificultades para el desarrollo de los niños, ¿cierto? Y por lo tanto habría que detenerse en ese aspecto y analizar ese tema. No sé si lo estoy entendiendo bien, ¿ya? O si lo entendí bien. Y lo segundo que también me gustaría aportar es cómo justamente vamos agudizando la mirada respecto al problema para identificar si es que precisamente el problema es que los niños no estén accediendo a sus controles de salud, entendiendo que allí depositaríamos la confianza, la expertise para que se pueda tratar una especie de carencia de desarrollo de una habilidad, para tratar un rezago de manera oportuna, o también el problema termina siendo de que no... ¿A mí se me cortó? ¿No? Ah, no. Ay, no, estoy leyendo un chat. No, No, perdón. profe, yo quité la presentación. Ah, ya, perfecto. Ya, para retomar. Entonces, indagar respecto de cuál es el problema finalmente, ¿cierto? Que no estén accediendo a los controles de salud los niños, las niñas, que las familias no cuenten con las competencias para poder estimular y generar, ¿cierto?, algunas estrategias para promover el desarrollo infantil. El problema son las condiciones socioeconómicas, determinantes sociales de aquellas familias, de alguna manera van a determinar, ¿cierto?, esas trayectorias de vida y las posibilidades o las dificultades para ese desarrollo. Creo que se abren como muchas aristas que pudiésemos mirar para que justamente no solo nos quedemos atrapados en que no hemos podido acceder a la atención sanitaria, porque ahí creo que también pudiese operar un sesgo de creer que solo el desarrollo se va a promover desde esos espacios o en esos espacios, cuando también puede ser que no esté ocurriendo de esa manera. Yo no tengo la información a la vista como para poder asegurar eso que estoy planteando. Esa era mi intervención, por si acaso. Muchas gracias, profesora. Ahora, Vicente. Ya quiero comentar las dos cosas que dijo la profe. Lo primero es que sí, la pandemia ha influido, la cosa es
es cómo. Puede ser positivo o negativo. De hecho, había una encuesta de cuidado en pandemia que se hizo el año pasado y a principios de este año, que hablaba de que algunos padres consideraban que han pasado más tiempo con los hijos y eso es algo positivo porque finalmente puede aumentar la estimulación que reciben los niños en su desarrollo psicomotor. Pero por otra parte, los niños que tienen rezago o riesgo o retraso, si no dan el control, es muy difícil saber si en verdad lo tienen. Y la red de Chile Crece Contigo al final da como muchas herramientas para poder sobrellevar esta situación dependiendo de qué es lo que le pasa al niño. Por ejemplo, la presencia de las salas de estimulación, también hacen atención domiciliaria, ludotecas, talleres, etcétera. Y a eso íbamos con que había como un límite en la atención integral porque se pierde la presencialidad debido al aislamiento y muchas de estas cosas no se pueden hacer. Y ahí se va como perdiendo un poco algo que fomenta el desarrollo, algo que fomenta como la nivelación para los niños que tienen como este retraso en su desarrollo psicomotor. Eso. Perfecto. Camila. Sí, igual quería complementar un poco lo que dijo el Vicente, porque igual como que también cuando lo conversamos como grupo vimos una mezcla de que determinantes sociales igual influían en la baja asistencia a la atención en salud y también de que un estudio que no lo colocamos por temas de tiempo, pero mostraba como que un 50% de las niñas estaban en riesgo. Entonces, si bien es solo un 50, igual un 50% es harto, y si no asisten, como decía Vicente, no se va a poder estimular debida como se debe y por lo tanto podría tener problemas futuros. Y eso, como que más que nada, como por eso nos quisimos enfocar en ese tema, pero igual teníamos presentes los determinantes sociales que están bien influenciados y que como también agravan el problema. Vicente. Complementando lo que decía la Cami, igual, como decíamos, hay incertidumbre porque no sabemos muy bien cómo ha impactado la pandemia, porque hay muchos factores que afectan el desarrollo psicomotor. Uno de ellos puede ser el estrés, por ejemplo, y no sé, sería increíble personalmente que yo encontrara a alguien que no haya sentido estrés durante la pandemia. El estrés de los padres está relacionado directamente con cómo se desarrolla el niño, y como decía antes yo y la Cami, no asistir o no poder tener acceso a las prestaciones que da Chile Crece Contigo, finalmente sí puede llegar a actuar como un factor de riesgo. Eso. No sé si... No, nada. Bueno, entonces ahí se recalca un poco más la importancia del sistema de salud chileno en este rol para el desarrollo psicomotor infantil. Eh, Describo, o sea, voy a decir la pregunta de Pablo que escribió en el chat, que es, ¿el Estado podrá buscar alguna forma más activa de intervención? Quizá eso también se vincula un poco con lo que mencionaba la profe Valeria, porque finalmente el sistema de salud es una opción de solución, pero deberían existir y potenciarse más colchones para evitar que se haya un desmedro del desarrollo psicomotor, por ejemplo, como a nivel de la familia o a nivel de, bueno, otras instituciones. Vicente. No había quedado levantada, pero sí, yo creo que sí. Deberían haber más medidas que el Estado debería implementar. Como lo que decía yo de que deberían haber como contingencias para cosas que nadie pensaría que pasara, pero que pasan. Camila. No, sí, también agregar que es como súper importante también la educación de los padres, porque al final ellos deciden cómo educar a su hijo. Entonces, si es que ellos deciden no llevarlo o tener ciertas prácticas, como decía la Martina de la introducción, o sea, los antecedentes, se vuelve como súper importante quizá una intervención desde los padres o desde la educación de la casa, quizás no solamente en el ámbito de salud. Ok. Bueno, con esta última intervención deberíamos estar en la hora para ir cerrando. Les quería exponer mis más profundas gratitudes por la atención y también por cada una de las personas que intervinieron en este conversatorio. Ojalá haya sido un momento fructífero y ojalá también poder vernos en alguna otra instancia que pueda ser de todas maneras un aporte a nuestro conocimiento.